Pues ya estoy de regreso. Déjenme ver. Vámonos directos para que este video pues sea única y exclusivamente para este tema. Yo les invito que para que puedan entender más lo que se va a hablar en este video, una vez que concluya y una vez que esté en plataformas, si de pronto dicen, bueno, como a qué se refiere, consulten las publicaciones, un video que tengo del día 3 de abril, que se compartió pues en todas nuestras plataformas, para que puedan incluso ustedes corroborar lo que se va a decir aquí. Entonces, derivado de que saco ese comunicado, estos jóvenes me contactan, que también, a ver, que por cierto, tengo que abrir aquí un documento. Déjenme ver si lo tengo aquí. ¿Dónde quedó? Aquí está, ya. Bueno, esto que voy a leer me lo mandan dos colectivos que están en desacuerdo, que hacen algunas referencias hacia mi persona en referencia a lo que yo publiqué el día 3 de abril. Dice, derecho de réplica. Así titulan a su documento, pero que no... Bueno, lo voy a leer íntegro y luego comentamos. Derecho de réplica. Ante la opinión vertida por Augusto López en la transmisión en vivo realizada el pasado 3 de abril en las redes sociales de prensauniversitaria.press en torno a la movilización convocada por distintos sectores universitarios, entre ellos la Asamblea Universitaria UAMEX, Comunidad Crítica Universitaria, Universitarios por el Cambio, la Unión de la Juventud Revolucionaria de México, queremos ejercer nuestro derecho de réplica frente a una serie de afirmaciones y opiniones que se vertieron sin responsabilidad del periodista. Sin responsabilidad periodística. Al comienzo de la transmisión, el también universitario colocó una fotografía de la fachada de la rectoría y señaló, esto fue el resultado de su búsqueda de diálogo en esos estudiantes que también dejaron ahí como su firma, su logo de la Unión de la Juventud Universitaria, que es un brazo derecho del Partido Socialista Mexicano, según la descripción que hay en su propia página, pero que también son estudiantes de la universidad y que también son estudiantes que coinciden, me parece, en ideología y en esos momentos de la universidad y en estos momentos de la universidad con Alberto Saladino y con Ramón Gutiérrez. Esas expresiones, en estas expresiones se afirma que los estudiantes forman parte de la organización que no existe en la universidad, pues se menciona un nombre y un partido que no se corresponden. Después, con el único argumento de que la pinta es firmada por parte de la UJRM, cuyo nombre real es Unión de la Juventud Revolucionaria de México, se asegura que todos los estudiantes pertenecen a esta organización y además se vincula desde el aspecto ideológico a esta agrupación con Alberto Saladino y Ramón Gutiérrez. Se tratan de afirmaciones falsas muy similares a las que se lanzaron durante el paro estudiantil de 2019-2020 desde medios oficiales de la universidad para criminalizar al movimiento y contraponerlo con una de las organizaciones que participan en la universidad. Se junta un link de video. Y lo hacen desde antes de que surgiera el proyecto de prensauniversitaria.press y antes de que el periodista Augusto López realizara el activismo estudiantil que menciona durante su programa. Y pues bueno, aquí viene una larga lista que es el link, ¿no? Esas afirmaciones son especulaciones sin sustento y buscan reducir una manifestación plural y legítima a una caricatura ideológica. La Unión de la Juventud Revolucionaria de México es una organización amplia y pública que se sumó a las asambleas y a la marcha, como lo hicieron otras organizaciones, como Universitarios por el Cambio, donde participa Alberto Saladino y Ramón Gutiérrez. Si el periodista opinara desde el conocimiento,
claro de los hechos, podría constatar que la marcha no giraba en torno a la UJRM o a los acontecimientos que también marcharon. De hecho, la principal convocatoria fue emitida por la Asamblea Universitaria UAMX, cuyo origen se remonta al movimiento estudiantil por Ayotzinapa 2014-2015 y siempre ha tenido una participación plural de estudiantes de distintas escuelas y posturas ideológicas. También podría constatar que no todos los universitarios se sumaron a realizar las pintas y que dicha acción además es muy distinta a romper vidrios, lo cual no ocurrió. Sin embargo, se insinúa en 2 ocasiones durante el programa que así fue. Otras afirmaciones que se vierten durante la transmisión en el mismo sentido son: este tipo de grupos de unión de la juventud, que también incluyo, me parece que están en algunos integrantes anarquistas dentro de estos estudiantes, es como parte de su ejercicio, es su forma de manifestarse dañando instalaciones. Dirán, bueno, es que tú prefieres que se dañen instalaciones y no las personas y demás. Ahí se entraría en otro debate. Ahí habrá quien lo ve como una obra casi de arte. Lo cierto es que al paso del tiempo, eso se tendrá que pintar, y eso se tendrá que pintar con dinero de los impuestos y del presupuesto que recibe la universidad. Entre paréntesis, ya en otro párrafo, Laura Benumea no necesitó irle a romper vidrios a la rectoría y cosas así. Digo, cada quien se manifiesta como quiere, pero sí de pronto es como aquellas manifestaciones en donde se dicen que están en pro de la mujer y resulta que en esas manifestaciones agreden a las mujeres. Pues como que ya no checa el argumento, como que ya se vuelve débil y se cae. Sin embargo, se respeta. Si la autoridad no dice nada, es cosa de ellos. Es necesario aclarar que durante la manifestación no se agredió a ninguna persona ni se causaron daños estructurales a las instalaciones de rectoría. Las pintas realizadas son parte de una larga tradición de protesta social que no implica violencia y que han sido usadas como expresión legítima de descontento en la historia del país y la universidad. Además, se dan en un contexto por el que la vía de petición al rector se cubrió. Sin embargo, no hubo respuesta y se recibió la movilización con las puertas cerradas, lo cual no se señala en la transmisión. La marcha no fue convocada ni ejecutada con base en ninguna consigna excluyente. El cuestionamiento al proceso de designación de rector responde a la falta de democracia, opacidad y simulación en dicho procedimiento, no a una afiliación ideológica única. En la protesta confluyen estudiantes, docentes y trabajadores con diversas posturas críticas. Además, resulta preocupante que se minimice la exigencia de democratizar la universidad, ya que el movimiento no demanda que se le entregue la constancia de candidatos a la rectoría a los docentes Alberto Saladino y a Ramón Gutiérrez, como afirma Augusto López. El movimiento rechaza totalmente el proceso electoral. Por otro lado, Augusto López desvía el foco hacia el costo de la pintura. El verdadero gasto de los recursos públicos está en la falta de transparencia de los procesos universitarios y el uso clientelar de la estructura institucional para perpetuar los grupos de poder. Además, cabría preguntarle al periodista por qué afirma que la iconoclasia se tiene que pintar, como si tapar las expresiones críticas en la universidad fuera una obligación o como si se alterara en algo el funcionamiento del edificio central de la rectoría. Llamamos a prensa universitaria a actuar con responsabilidad periodística, evitando especulaciones y estigmatizaciones que contribuyen a desinformar y polarizar y a conceder este espacio de réplica tal como establece el derecho a la información y a la libertad de expresión. Atentamente, Asamblea Universitaria, UAMX, Comunidad Crítica Universitaria, Unión de la Juventud Revolucionaria de México y Universitarios Sin Organización. 7 de abril de 2025. Entonces, esto es lo que me mandan. Después aquí, ¿qué me dicen?
Yo estuve ahí y mi compañero dialogó con la candidata y jamás se agredieron. Bueno, no sé, aquí hay que ser. Bueno, entonces esto es lo que dicen estos estudiantes respecto a mí. ¿Por qué digo que se comparte como opinión y no como derecho de réplica? Para un derecho de réplica, y debo yo de citar, y aunque pues se les está dando todo el espacio, bueno, vamos a hacer la aclaración primero y al final hacemos la puntualización sobre el derecho de réplica. Entonces, de esto que acabo de leer se derivan algunas interrogantes. Por eso digo que después ustedes pueden ver y en este inter, si algo se confundió, se tendría que aclarar, pero el derecho de réplica tiene que ver de manera muy puntual, donde si se aportó un dato incorrecto o falso, entonces en la réplica se debe de decir, por ejemplo, tú dijiste que mencionas que éramos 50 estudiantes y en realidad fuimos 300, esa es la réplica, debe ser muy puntual, porque si no se puede convertir pues, en un intento de censurar al periodista, y eso está en el ordenamiento jurídico, ¿no? Digo, no con estas palabras, pero sí pone, cuando veamos el artículo específico, hay determinadas cosas que se tienen que cuidar. Sin embargo, como dije al inicio, me parece que para ilustrar el derecho a disentir era conveniente compartir el documento. Me podría haber negado argumentando cada uno de sus puntos y justificando por qué no. Posiblemente lo pude haber hecho, pero creo que es importante en el contexto de lo que estamos viviendo desde el día de ayer, compartir esto, y que a veces se pueden recibir cosas desagradables, pero que de todas maneras se puede compartir, no pasa nada. Yo respeto cómo ellos interpretan cosas, e incluso vendrán cosas que ni siquiera dije y que ellos afirman que las dije. Y es lo que voy a aclarar aquí. Dentro de... perdón, es que el día de hoy he estado hablando casi todo el día. Hago preguntas para responderme y en base a esas preguntas fui revisando mi material y también me sirven para ir explicando de manera más detallada a lo que me refiero o si aparece o no. Dentro de mi opinión se encuentra información específica que buscó criminalizar a los grupos de estudiantes que menciono. No se encuentra. En las palabras utilizadas para externar mi opinión no hay una intención explícita de criminalizar a los estudiantes. Lo que hago es describir algunas prácticas, como la realización de pintas y daños a instalaciones. Y cuando menciono acciones violentas en ciertos casos, lo hago desde una perspectiva crítica y analítica, pero en ningún momento acusatoria. Por ejemplo, cuando contrasto mi preferencia por las acciones legales contra otros métodos, expresando que en el caso de Laura Benumea no necesito irle a romper vidrios a la rectoría, después de dicha comparación, no hay frases en las que se les llame criminales de forma directa o que sugiera que lo sean. En consecuencia, no hay, en mi opinión, palabras que aseguren, afirmen o busquen criminalizar a los grupos estudiantiles, ni en lo general, ni sobre aquellos a los que se alude en la solicitud que he recibido. En contraste con mi opinión, es oportuno mencionar el manejo que a los mismos hechos dieron otros medios de comunicación, en los que se utilizan palabras, ahí sí textuales, como vandalizan o activistas del bloque negro, o como cada 4 años, Saladino irrumpe con grupo inconforme en la UAMX. Algunos de estas muestras, algunos de estos evidencias que, pues, con las que yo ilustro, es una donde dice, que ya mencioné, son del sitio orientecapital.com, el sitio edomex.quadratin.com y el sitio digitalmex.com.
Y habría que agregarle otro que incluso motivó una manifestación en contra de Digital Mex y AD Noticias. Entonces, como se puede ver, hay palabras que son muy explícitas y en donde sí se criminaliza. Otra pregunta, ¿es verdad que aseguré que todos los estudiantes pertenecen a la organización UJRM, Unión de la Juventud Revolucionaria de México, o a la Unión de la Juventud Universitaria? Y además que vinculo desde el aspecto ideológico a estas agrupaciones con Alberto Saladino y Ramón Gutiérrez. Bueno, lo que referí es que estos estudiantes de la Facultad de Humanidades, en su mayoría, tienen cercanía con Alberto Saladino y con Ramón Gutiérrez. Hecho que ha quedado registrado en diversas notas periodísticas, incluso en videos de los mismos colectivos asistentes. Es decir, esta cercanía, este acompañamiento que tienen con ellos. También aludí a imágenes que mencioné se usaron como una especie de firma de la Unión de la Juventud Universitario, dato que fue impreciso, pero que posteriormente se indicó adecuadamente. Además, utilicé expresiones como en su mayoría y señalé afinidades o cercanías sin afirmar que todos los estudiantes pertenezcan a esa organización o que exista una vinculación absoluta y exclusiva. Por otra parte, el documento recibido por parte de los correos de ujrmnacional@gmail.com y asambleaperiódico@gmail.com no contiene dato alguno que precise cuántos asistentes sí pertenecen a la UJRM, y con ello quede claro el dato que califican como afirmaciones falsas. Por lo anterior, en este punto se evidencia que en ningún momento aseguré la afiliación total ni impulsé una vinculación única e ideológica a todos los estudiantes. 3. Realicé afirmaciones que sean especulaciones sin sustento y que buscan reducir la manifestación plural y legítima a una caricatura ideológica. Lo que mencioné es que este tipo de grupos de unión de la juventud, puntos suspensivos, me parece que están algunos integrantes anarquistas. Dentro de estos estudiantes es como parte de su ejercicio, es su forma de manifestarse dañando instalaciones, puntos suspensivos. Ahí se entraría en otro debate. Se debe notar que en lugar de asegurar, utilicé la expresión me parece, con lo cual se descarta que haya afirmado o asegurado que lo fueran. Estas especulaciones son pertinentes porque lo incorrecto hubiera sido afirmar sin tener los datos completos. En cuanto a la mención del daño a las instalaciones, los inconformes con mi opinión omiten mencionar que se deriva de un cuestionamiento que una persona me realiza durante la transmisión en vivo. La pregunta fue, ¿por qué la violencia que ejercen y a la que incitan lo ven bien, lo aplauden y lo permiten? Es por eso que expreso como respuesta un punto de vista personal, en el que comento dos maneras de ver tales acciones, refiriendo que algunos lo pueden ver como un arte u otros como un acto violento. Sobre este tema, los solicitantes del derecho de réplica comentan que no hubo daños estructurales y que las pintas realizadas son parte de una larga tradición de protesta social que no implica violencia y que ha sido usadas como expresión legítima de descontento en la historia del país y la universidad, por lo que es pertinente destacar que yo nunca referí este tipo de situación.
Más bien las percibo como algo que altera o daña instalaciones. Entonces, ante dos puntos de vista opuestos sobre el mismo hecho, por una parte, no les cuestiono que sea una tradición. Es evidente que es algo común en diversas manifestaciones, pero no por ello todos debemos de estar de acuerdo con ello, tal como se comprueba con la propia pregunta que me realizaron en la transmisión en vivo. Por otra parte, se debe recordar que la palabra iconoclasia, a la cual se le puede vincular el tipo de conductas anteriormente descritas, literalmente significa ruptura de imágenes, y que históricamente se utiliza para referirse al rechazo o destrucción de imágenes religiosas, especialmente durante ciertos periodos de la historia, como el movimiento iconoclasta del Imperio Bizantino. Ahora, sobre si hay quienes ven los actos violentos contra imágenes u objetos, se recomienda como arte, se recomienda que se revise lo dicho por la licenciada en Gestión e Historia del Arte, Florencia Agra, en Iconoclasia, Violencia sobre las Imágenes, en el ciclo de charlas de arte que se puede encontrar en la plataforma de YouTube. También cabría reflexionar si la conducta anteriormente descrita pudiera estar contemplada como delito, no porque yo lo diga, sino para agregar más información, que es lo que piden los propios estudiantes. Esto derivado de que el Código Penal del Estado de México, en su artículo 309, establece que comete daño en los bienes el que por cualquier medio dañe, destruya o deteriore un bien ajeno o propio en perjuicio de otro. Otra pregunta. ¿Es verdad que afirmé que la marcha o manifestación giraba en torno a la UJRM o a los académicos que ahí menciono? No. En sentido estricto, mencioné que los estudiantes realizaron pintas y dejaron mensajes haciendo referencia a la cercanía con los académicos, más bien en otro punto haciendo la referencia a la cercanía con los académicos Saladino y Gutiérrez. Sin embargo, no emití una afirmación sobre que la totalidad de la marcha o la manifestación haya estado centralizada o girada exclusivamente en torno a la UJRM o a los académicos. Por lo tanto, quienes pidieron este espacio para precisar información equivocada o falsa, realizaron interpretaciones equivocadas de lo que dije, ya que como cualquiera podrá corroborar, nunca afirmé que las manifestaciones tenían como eje único a la UJRM o a los académicos. Otra pregunta. ¿Afirmé que no hay una participación plural de estudiantes de distintas escuelas y posturas ideológicas? No. En ningún momento afirmé que no hubiera ausencia de pluralidad en la participación estudiantil. Como ya se mencionó antes, supuse por varias pintas que están en la rectoría que no eran consignas sino siglas de la UJRM y de los anarquistas, que normalmente se ilustran con una A encerrada en un círculo y que obviamente se asocia con este grupo, que una mayoría, no una totalidad, estaría relacionada con estos colectivos. En este punto, como parte de su derecho, los colectivos refieren que cuentan con una participación plural de estudiantes de distintas escuelas y posturas ideológicas, con lo que mi suposición se enriquece con lo dicho ahora por los estudiantes. ¿Es verdad que afirmé que todos los estudiantes se sumaron a realizar pintas? No. No afirmé que todos los estudiantes hayan participado en la realización de pintas. Por otro lado, la falta de precisión numérica tampoco queda aclarada dentro de la solicitud que me envían, pues ese dato no fue aportado por los colectivos que me envían el escrito. Aún así, eso no vuelve falso
que se hayan realizado las pintas en la rectoría, puesto que la evidencia al respecto está ahí y sobra. 7. Afirmé en algún punto que la UJRM o la Unión de la Juventud Universitaria rompieron vidrios. No, solo hice referencia a actos como romper vidrios en el contexto de cierto tipo de protestas de manera general, que además sí han sucedido y hay sobrada evidencia de ello en otros momentos en la rectoría. Además, emití dicha opinión contrastándola con hechos vividos al señalar que nunca fui a romper un vidrio. Entonces, no es posible encontrar lo que opiné, no es posible encontrar en lo que opiné que atribuí de forma directa ni que declaré que las organizaciones UJRM o UJO hayan llevado a cabo tal acción. Dicho de otra manera, la única referencia al acto de romper vidrio se utilizó para marcar una diferencia entre algunos aspectos en métodos de protesta. Por ello mencioné que no recurría a romper vidrios, en contraste con otros comportamientos en manifestaciones que sí los han utilizado. Por lo que no asigné esa acción a alguna persona u organización específica, ni atribuí de forma directa estos hechos a la UJRM o a la UJU. Entonces, lo que sí hice fue mencionar las acciones como romper vidrios, platos o agredir incluso personas en contraposición a las protestas en las que he participado sin usar tales conductas o acciones legales que han sido realizadas por otra persona y que se han referido o a las que he acudido pues, para buscar soluciones legales. 8. Citar lo realizado por la candidata Benumea es una afirmación que busca criminalizar. Lo que dije fue, Laura Benumea no necesitó irle a romper vidrios a la rectoría y cosas así. Digo, cada quien se manifiesta como quiera, pero sí de pronto es como aquellas manifestaciones en donde se dicen que se está en pro de la mujer y resulta que en esas manifestaciones agreden a las mujeres, pues como que ya no checa el argumento, como que ya se vuelve débil y se cae, sin embargo se respeta y si la autoridad no dice nada es cosa de ellos. Entonces, este fragmento es notoria una comparación entre diferentes formas de protesta. Utilicé el ejemplo de Laura para descartar que, en mi opinión, acudir a instancias legales es preferible a adoptar métodos como, por ejemplo, romper vidrios, cosa que, como ya se ha dejado claro, se atribuye a hechos que han sucedido en la UAMEX. Además, no expresé algo referente a incitar la persecución o la criminalización de los estudiantes. Luego entonces no es una afirmación que busca criminalizar, sino más bien una observación crítica sobre la incoherencia y el debilitamiento del argumento en ciertos escenarios de protesta. En algún momento mencioné que la marcha fue convocada o ejecutada con base en alguna consigna excluyente. No. Cuando describí la reunión de los estudiantes, el uso de logotipos y la presentación de demandas como la búsqueda de voto universal, una ley democrática surgida desde el diálogo, no expresé o les atribuí consignas que excluyeran a otros grupos o que fueran abiertamente excluyentes. ¿En algún momento minimicé la exigencia de democratizar la universidad? No, por el contrario, en lo que expresé recogí las demandas claras de democratización. Por ejemplo, el rechazo a un proceso electoral que se considera ilegítimo, la exigencia de transparencia y la obligatoriedad de la autoridad de dar respuesta a los escritos de los estudiantes. Queda claro que lo que expresé en este aspecto coincide con la búsqueda de una universidad democrática. En consecuencia, este punto no requería tampoco de réplica,
pues nunca se minimizó la exigencia de democratizar la universidad. Al contrario, se planteó como un tema central de la protesta, en el que incluso manifesté mi coincidencia. Mencioné en algún momento que se esté demandando constancia a la rectoría para los docentes Alberto Saladino y Ramón Gutiérrez. No. Si bien señalé que existe rechazo o descontento por la no aceptación de ciertos aspirantes, y también mencioné la cercanía con Saladino y Gutiérrez, no incluí una afirmación en la que se refiere a que los manifestantes exijan que la rectoría les expida una constancia de registro. ¿Mi opinión buscó desviar el foco hacia el costo de la pintura? No. Cuando menciono que al paso del tiempo eso se tendrá que pintar, y eso se tendrá que pintar con dinero de los impuestos y del presupuesto que recibe la universidad, hago referencia a un hecho cierto, que como respaldo tiene la realidad, pues son acciones que son realizadas por las instituciones, entre ellas la UAMEX. En todo caso, se incorpora a mi análisis una crítica sobre las consecuencias financieras para la institución, pero solo es un aspecto de los muchos que menciono en el video, por lo que tampoco en este punto hay un hecho falso en el documento que en el documento enviado a este medio de comunicación como para hacer un derecho de réplica y que se pudiera demostrar, y en consecuencia aportar la información que lo aclarara. Mencioné que tapar las expresiones críticas en la universidad es una obligación, o que con las pintas y manifestaciones se altere en algo el funcionamiento del edificio central de la rectoría. Falso. Esta supuesta aclaración no tiene razón de ser, puesto que me centré en describir las manifestaciones y las demandas de transparencia y diálogo, sin incluir ninguna afirmación que estipulara que tapar las expresiones críticas fuera una obligación, o que dichas pintas alteren de manera determinante el funcionamiento del edificio de la rectoría. Lo que expresé buscó descalificar a los estudiantes. De ninguna manera. Al hacer el uso de mi derecho de libertad de prensa, de expresión e incluso mi derecho a disentir, mi discurso adopta una postura crítica al analizar los métodos y las contradicciones en algunos tipos de protesta estudiantiles. Dejé claro que, por un lado, respeto, pero no comparto algunos de sus actos. Además, abogo por acciones que puedan prescindir de ellos, poniendo énfasis en la búsqueda de diálogo, y cuando éste falle, recurrir a las instancias jurídicas. Aunque en algunos pasajes utilicé términos que han sido interpretados de manera errónea como despectivos, o hice generalizaciones que pueden sacarse de contexto, el enfoque general fue expresar una opinión crítica sobre la forma en que se manifiestan y organizan algunas acciones. Aparte de ello, realicé un reconocimiento y expresé mis buenos deseos en el logro de los objetivos de los manifestantes. Y eso es lo que yo tengo que decir al respecto. Y finalmente, se espera que estos colectivos que solicitaron que compartiera el documento que compartí primero en este video con ustedes, pues también tenga la apertura para que podamos dar la información cada vez más detallada, y que a ellos les pareció que no estaba adecuadamente planteado, que va en el mismo sentido pues que lo que comenté con el director de Prepa 2. Y esto es todo lo que tenemos que comentar el día de hoy, estimados amigos. Que viva la libertad de expresión, que viva el derecho a disentir. Hablando se entiende la gente, y si no se llega a entender, pues hay que respetarse y que cada quien siga por su mismo camino. Pero en estos momentos, y también era importante compartir esto con ustedes, porque yo sé que aun cuando estoy tratando de abonar más información para aclarar, habrá quienes no coincidan conmigo,
pero una cosa es la opinión y el respeto, digo, que se deba de tener, y otro que cosas que se digan de alguien tengan que ser totalmente modificadas para que estén al gusto de la otra persona. Esto es algo totalmente diferente, y por eso cierro este video con algo que se dice dentro del ordenamiento para ejercer el derecho de réplica. La crítica periodística será sujeta al derecho de réplica en los términos previstos por esta ley, siempre y cuando esté sustentada en información falsa o inexacta cuya divulgación le cause agravio a la persona que lo solicite, ya sea político, económico, en su honor, en su imagen, reputación o en la vida privada. Y en el artículo 3 se refiere: el contenido de la réplica deberá limitarse a la información que motiva y en ningún caso, podrá comprender juicios de valor u opiniones, ni usarse para realizar ataques a terceras personas, y no podrá exceder el tiempo de extensión del espacio que el sujeto obligado dedicó para difundir su información falsa o inexacta que genere el agravio. ¿Sí? Salvo que haya un acuerdo por las partes. Y ya, y se dicen más cosas, pero eso es todo. Así es que no pasa nada. Yo les mando un saludo ahí a los de la UJU. Además, yo creo que hay cosas que se deben comentar. Solamente quería expresar algunas cosas con las que estaba inconforme, ya lo hice, pero conozco a varios de ellos, con varios de ellos, cuando todavía no estaban ninguno de estas nuevas generaciones, tuvimos a bien entrevistar y buscamos coincidir, y precisamente por diferencias de pensamiento, cada quien optó por seguir de su lado. Sin embargo, por lo que a mí respecta, siempre se les ha respetado. No sé si ellos lo hagan o no, pero tampoco es algo que, digamos, me quite el sueño. No lo digo en otro afán, sino que se respeta, que no, si no hay un respeto por mi persona, pues bueno, uno no está para gustarle a nadie, pero estamos marcados dentro de un contexto universitario. Hay que aprender a respetar el derecho a disentir, y quiero cerrar con esto, porque lo que hizo este joven que tengo acá el día de ayer fue manifestar un derecho a pensar diferente, y se le vio y se le trató de una manera que no puede suceder. No podemos tener esa regresión de décadas casi. Bueno, lo de Peña Nieto, yo creo que por lo menos una década sí tendrá, si no es que un poco más. Cuando se le trató de una manera muy similar a un estudiante en la Facultad de Ciencias de la Conducta. Y ver escenas como estas indignan a cualquiera por cómo se dio toda la situación. Así es que pensemos diferente, seamos tolerantes y sigamos adelante. Mi nombre es Augusto, nos seguimos viendo en prensauniversitaria.press.